El príncipe y sus nobles grandiosamente vestidos entraron en procesión en el templo y allí un sacerdote les salió al encuentro. «Come esta torta de higos», dijo el sacerdote, y el príncipe se comió el dulce. Estaba a punto de ser rey de las llanuras y montañas de Persia y su vida sería dulce y feliz. «Mastica esta resina», dijo el sacerdote, y el príncipe hizo una mueca mientras se comía aquella sustancia pegajosa de los pinos. Algunas partes de la vida de un rey pueden llegar a ser muy amargas. «Bebe esta leche agria», dijo el sacerdote, y el príncipe se tomó la desagradable bebida. La leche dulce se vuelve agria y las cosas y la gente que una vez fueron encantadoras pueden llegar a ser odiosas y desagradables. «Ponte este abrigo viejo», dijo el sacerdote, y el príncipe se puso un abrigo que había llevado tiempo a un poderoso señor de Persia llamado Ciro. Al ponerse el abrigo del señor muerto, el nuevo rey esperaba ser tan grande y poderoso como el propio Ciro. Se oyó un grito poderoso por los pasillos del templo. «¡Traición, traición, oh rey! ¡Tu vida está en peligro! En esa habitación está escondido tu hermano Ciro, con intención de matarte». Los guardias y los nobles fueron corriendo a la habitación y sacaron a rastras al hermano menor del rey, que casualmente se llamaba Ciro, como el antiguo rey del abrigo. Levantaron las espadas para matarlo cuando la reina madre se arrojó al cuello de su hijo Ciro, a quien amaba más que a su hermano, el rey, y lo rodeó con sus largas trenzas. Y cuando estuvo protegido de esta forma por los cabellos de la reina, los soldados no se atrevieron a atacar. Ciro se salvó, pero le ordenaron irse a la provincia de Lidia junto al mar y gobernar las ciudades de la costa. Este rey se llamaba Artajerjes y reinó desde el año 405 al 359 a.C. Ciro tenía los ojos puestos en el trono, pretendía ser rey. A cualquier griego que quisiera ayudarle le prometía grandes sumas de oro. Poco después tenía más de 12.000 griegos con sus armaduras pesadas listos para marchar contra su regio hermano, y junto a estos tenía además 100.000 persas y otros soldados de Asia. El rey Artajerjes disfrutaba del aprecio de mucha de su gente, pues era generoso y liberal, y eso les gustaba. Por ejemplo, cuando viajaba, le daban regalos por donde pasaba. Una vez un hombre no tenía nada que entregarle, por lo que fue al río, se llenó las manos de agua y le ofreció aquel extraño regalo al rey, al que aquello le gustó mucho y ordenó que le dieran a aquel hombre 1.000 daricos, es decir, 1.000 monedas de oro persas. Ciro iba avanzando con su ejército de rebeldes hacia el famoso río Éufrates. Por la llanura, el príncipe se topó con una zanja amplia y profunda, por lo que el ejército con los caballos y la impedimenta no podía pasar. Pero la zanja, aunque se extendía a 80 kilómetros, no llegaba a alcanzar el río. Había un pasaje de unos 6 metros de ancho entre el extremo de la zanja y el río, y el ejército del rey Artajerjes no creía que aquel estrecho lugar fuera digno de vigilar por no suponer ningún riesgo. Pero el ejército de Ciro marchó por allí y se plantó ante la inmensa hueste liderada por el rey. Entonces comenzó la batalla. Ciro, a la cabeza de su tropa de jinetes, se lanzó contra el ejército persa, mató a un noble que había tratado de lanzarle una jabalina e incluso descabalgó al rey, que herido en el pecho logró retirarse. Entonces el príncipe rebelde siguió cabalgando mientras gritaba a los persas: «¡Abrid paso, esclavos! ¡Abrid paso!». Pero se le clavó una lanza en la frente y cayó de su caballo, y al momento uno de los enemigos lo remató. Ya era oscuro cuando las noticias le llegaron al rey, que envió a 30 hombres con antorchas para encontrar el cuerpo de Ciro. Mientras tanto, estaba lo suficientemente conforme como para permitirse algo de beber. Tan sediento estaba que dijo que nunca había bebido un vino tan exquisito y le dio un buen puñado de oro a la persona que le había llevado la copa. Por supuesto, es de bien nacido ser agradecido, pero parece que el rey persa era excesivo con sus regalos. Ahora veremos qué ocurrió con los griegos que lucharon del bando de Ciro. Tras la muerte de su general, decidieron no rendirse a los persas vencedores y lograron escapar, durante cientos de kilómetros, a lo largo de llanuras, a través de montañas, quemados por el sol, muertos de frío en la nieve, preocupados por los nativos que los atacaban día y noche, hasta que, finalmente, llegaron a una colina. Allí, los primeros que llegaron a la cima alzaron las manos y empezaron a gritar: «¡Zálata! ¡Zálata! ¡Zálata!».
Ante aquellas palabras, los griegos que iban por detrás empezaron a correr y conforme se sumaban a los demás gritaban también: «¡Zálata! ¡Zálata! ¡Zálata!». En griego, Zálata significa mar. Llevaban meses tratando de llegar al Mar Negro y sabían que por sus costas había algunas ciudades habitadas por griegos y que allí encontrarían amigos que los ayudaran con barcos para poder regresar a casa con sus esposas e hijos. La expedición que los griegos tuvieron que emprender desde Persia hasta el Mar Negro es conocida como la Retirada de los 10.000, y la historia la cuenta en un libro llamado Anábasis Jenofonte, uno de los mismos capitanes que la lideraron. Era normal que hubiera griegos en la corte persa, pero es de suponer que nunca se sintieran como en casa, pues los griegos eran un pueblo libre, mientras que los persas estaban siempre listos para obedecer al rey en todo lo que quisiera. Los reyes persas eran déspotas, y sus sirvientes se inclinaban ante ellos como si fueran dioses. Una vez, un griego que estaba de visita en la corte sentía tanta vergüenza de inclinarse ante el rey que dejó caer un anillo a propósito y entonces se agachó para recogerlo, y de esta forma pareció que se inclinaba como correspondía ante el rey, pero aún así podría decirles a sus amigos que es que tan solo se había agachado para recoger el anillo. Ya hemos visto lo generoso que era el rey con sus presentes, y ahora veremos otro ejemplo. Un amigo griego se puso enfermo y los médicos le prescribieron beber mucha leche, y el rey ordenó que se le llevaran 80 vacas y que estuvieran siempre listas para viajar con él. Aunque el rey era tan excesivo con sus regalos a los demás, estaba dispuesto, cuando la situación lo requería, a vivir de forma muy austera él mismo. Una vez dirigió un ejército contra unas tribus rebeldes que vivían en una tierra escarpada, donde la neblina hacía que todo estuviera oscuro y no creciera el grano, y donde la gente vivía de las peras y manzanas silvestres. Las tropas persas estaban medio muertas de hambre e incluso llegaron a matar a los camellos y mulas para poder comer. El rey dio ejemplo él mismo. Vestido como iba de oro, púrpura y joyas, no rehuía los esfuerzos de la marcha. Llevaba en la espalda su carcaj de flechas, en el brazo su escudo, y si el ejército llegaba a un camino pedregoso donde era difícil caminar, se bajaba del caballo e iba a pie aunque fuera jadeando y con mucho esfuerzo. Y por todo ello, los soldados recobraban el coraje al ver a su señor compartir sus penalidades. Finalmente llegaron a un hermoso lugar lleno de árboles. Era uno de los jardines reales donde el rey cazaba para entretenerse. Tiritando de frío, los soldados se dijeron entre sí: «Si pudiéramos talar algunos de esos pinos o cipreses, qué bien podríamos calentarnos en las hogueras». El rey dio la orden de talar los árboles para hacer fogatas. Cuando vio que los hombres evitaban talar algunos árboles, tomó un hacha y él mismo dio el primer hachazo. Así pues, los soldados se pusieron a trabajar e hicieron grandes hogueras y durmieron calentitos esa noche. En países como Persia, la vida de un rey, por muy digno que fuera, rara vez estaba libre de peligros. Una vez le avisaron de que unos conspiradores se disponían a matarlo, por lo que hizo instalar una puerta en la pared de su habitación y la cubrió de tapices. Por la noche, los conspiradores se infiltraron en la cámara real y avanzaron con las espadas desenvainadas hacia la cama. Entonces el rey se despertó, se metió tras el tapiz y escapó por la puerta secreta, y los atónitos conspiradores fueron atrapados y castigados. El rey vivió hasta los 94 años, lo cual era sumamente inusual para un déspota oriental. En la actualidad, la gente puede decir lo que piensa y reunirse en asambleas y elegir a sus políticos y mandatarios. Hasta aquí este episodio. 2 cosas antes de despedirme hasta el siguiente. En grandeshéroes.com están listados todos los libros en los que se basan mis podcasts. Los tienes disponibles en papel y para Kindle, y por un precio justo y bastante reducido puedes apoyar mi labor en este podcast. La otra cosa es que, si te gusta todo esto del mundo antiguo y clásico, es probable que te interesen los contenidos que envío frecuentemente en mi boletín. Apúntate gratis en grandeshéroes.com/boletín.